Estamos con María Inés Chinellu, ella es profesora de letras, ella es nieta de Sardos y estamos muy contentos de compartir su historia, su impronta y también de saber de alguna manera cómo fue la vida de su nono, de Francisco Chinellu. ¿Cómo estás, María Inés? Un gusto. El gusto es mío, muchas gracias, Viviana. Contanos un poquito sobre quién era Francisco o Francesco Chinellu. Sí, en realidad su nombre original era Francesco Chinellu, mi nono, mi abuelo paterno. Pero ya cuando llega a la Argentina, digamos, cuando yo lo conocí, le decían Don Francisco, estaba castellanizado ya su nombre. Su nombre. Él vino como todos los inmigrantes en barco y llegó a la Argentina antes de la Primera Guerra. ¿Qué edad tenía él? Él tenía 19 años cuando llegó. Re chiquito. Sí, jovencito. ¿Vino solo? Vino solo en el sentido de solo, sin otro miembro de su familia. De la familia. Él era el menor de varios hermanos. Y bueno, vino a hacer la América como tantos italianos en ese momento. Y llega al puerto de Buenos Aires. Y después de un tiempo él ya es como que se va encaminando y toma como destino el norte. Ajá. Y de ahí Tucumán. Tucumán. Y viene de Tucumán, ¿y a qué se dedica? Él, te voy a contar un poquito que antes de llegar a Tucumán, recuerdo yo esta historia, él llega, no sé por qué razón, antes de San Miguel de Tucumán, llega a Lules. Y de Lules es cuando decide venir a Tucumán y le quedaban solamente 5 centavos. Y ahí contó él que se compró una naranja o unas naranjas, lo que haya alcanzado en ese momento, y las venía comiendo en el camino y ahí llega a Tucumán. Y bueno, al principio él en un comienzo aprendió la profesión de herrería, una profesión que abrazó toda su vida, diría yo, por más que después se dedicó a otras cosas, nunca la dejó. Porque tengo el recuerdo de que me hizo un columpio de hierro, ya que se rompía tanto el de piola, y siempre yo iba, no se ha roto el columpio, entonces él iba a arreglarlo. Me hizo uno de hierro, y siempre tenía su fragua que nos dejaba jugar, y todas las maquinarias relacionadas con la herrería, lo recuerdo yo a él muy bien, golpeando hierros y eso. ¿Y él se casa? ¿Viene a Tucumán y se casa? Sí, él se casa en primeras nupcias, se casa con Virginia Rondoletto. Esa fue su primera esposa, que lamentablemente esta chica muy jovencita falleció en el parto a los 23 años. Y quedó su hijito, que 6 meses después muere también. Y después conoce a la que sería tu abuela. Exactamente. Ajá. Después conoció a mi nona, Catalina Pezza. Italiana también. Claro, del Piamonte. Ellos eran originarios del pueblo de Chillano, que en Tucumán hay mucha gente que tiene sus orígenes en el pueblo de Chillano. Esa era mi nona. ¿Y él específicamente de qué lugar de Cerdeña era? Él era de Bono, del pueblo de Bono. ¿Y él mantenía contacto con sus familiares o no? Sí, siempre mantuvo contacto, epistolar sobre todo, y él fue 2 veces a Italia, volvió, digamos. La primera vez volvió con mi nona y mi papá, que tenía 1 año en ese momento, mi papá, y él fue como 1 año a quedarse, fue muchos meses, esa es la imagen que yo tengo, muchos meses a quedarse allá en Italia. Y en el camino de ida falleció su mamá, o sea que no llegó él a verlas. Y el segundo viaje, ese sí lo recuerdo, porque yo era niña, yo debo haber tenido 7, 8 años, fines de los 60, 70, 71, por ahí debe haber sido. Él viajó solito, ya era un hombre mayor y fue a ver a sus parientes. Sí, me acuerdo que trajo los quesos sardos, hasta los panes, me acuerdo. Ajá, el pan es fino. Sí, había traído almendras y algunos regalitos. Y torrones. Sí. Mirá vos. ¿Y él hablaba de la isla de Cerdeña? Sí, hablaba, sí, contaba. Además, después vino su sobrino y el hijo de su hermana. Este sobrino de él, yo recuerdo mucho que iba a la casa de mi nono y en la cocina se sentaban y los dos hablaban en sardo. Mirá vos. Ahí él practicaba el idioma. Seguía hablando el dialecto. Sí, hablaban en el dialecto. Sí. Y a ver,
¿Qué te acordás de él? O sea, como persona, como nono, ¿qué te dejó, digamos, de su Cerdeña, de su Italia querida? Y mira, tantas cosas, me acuerdo, siempre son buenos los recuerdos que tengo de mi nono y de mi nona, de los dos, ¿no? En este caso, de él. Yo tenía una maquita, esas de dos, sí, esas que se suben, que sí, van y vienen, ese tipo de maquita. Y él la había puesto debajo de la parra de su casa. Como yo vivía a la par, en la casa de la par, y con una puertita que se comunicaba por el fondo, yo más lo que vivía en la casa de mi nono, que la vi todo el día. Entonces, ahí él se sentaba en una de las sillitas y yo en otra, y me contaba historias, dos historias que las recuerdo. Una era la del cuento de Antonito y las uvas. Ajá. Era una historia con ogros, muy de cuentos de hadas así, con ogros, hasta antropofagia tenía el cuento, pero a mí me fascinaba que él me lo contara. Exactamente. Así, de esa manera. Con decirte que yo pensé que no tenía que morir esta historia. Y después la vida me ha dado la oportunidad de trabajar en el nivel terciario con mis alumnas estudiantes de primaria y de inicial, que les conté el cuento y las chicas, algunas de ellas les contaron a sus alumnos, así que yo sé que Antonito y las uvas anda por ahí, ¿me entendés? Hay otra historia que yo me quedé como mal porque la recordaba, que es la historia del soldado Pepeta, que él me contaba. Y yo la recordaba muy bien, pero llega un momento en que no me acordé cómo terminaba. Ajá. Y me quedó esa duda, porque era un soldado que venía de la guerra con 3 monedas nada más en su bolsillo. Y se le aparece un mendigo en el camino y le pide la primera moneda. Él se la da. Más adelante se le vuelve a aparecer y le vuelve a pedir, y él le da la segunda moneda. Ya le quedaba una sola. Y cuando por tercera vez se le aparece, él le niega, porque ya no se iba a quedar más, nada claro, con él. Y yo me acordaba hasta ahí, y que ese mendigo era Dios. Claro. Y no me acordaba el final. Y por suerte tengo mi prima que vive en Cerdeña, Teresa Chinelu, y me comuniqué por WhatsApp todo con ella y me contó el final, así que ¿cómo termina? ¿Le da la moneda o no? Al final Dios se revela que era él, entonces él se arrepiente, Dios lo perdona y él pasa el resto de su vida en el Monte Razu, ayudando a todos los mendigos que van por ahí. Bueno, qué lindo, ¿no? Digamos, toda esa tradición oral de contar historias, en este caso de su querida Cerdeña, digamos, y le contáselo a su nieta, ¿no? Siempre digo yo que este tipo de cosas es como que mantienen viva Cerdeña en los distintos lugares del mundo que estos sardos decidieron venir a vivir, ¿no? ¿Y qué otra cosa por ejemplo, acá tengo un libro. Sí. Son las obras completas de Dante Alighieri. De Dante, que yo las conservo con tanto, pero tanto cariño, que incluso no lo tengo en la biblioteca, sino que lo tengo en un mueble especial puesto ahí. ¿Y es un regalo de tu abuelo? Es un regalo que él me hizo a mí, son unas hojitas de seda, ¿sí? Y sobre todo, más que por las obras completas, es por la Divina Comedia, porque él hablaba mucho, él se sabía los primeros versos de la Divina Comedia, de memoria, y yo me los aprendí porque él me los recitaba. Nel mezzo del camin di nostra vita, y él me los recitaba. Y bueno, por eso yo lo conservo a esto, que recuerdo haber leído El infierno de Dante a los 12 años, que mi nona decía, ¿para qué le haces leer esas cosas a la chica? Y bueno, yo estaba encantada porque el camino mío de mi vocación siempre han sido las letras, y realmente le atribuyo gran importancia a lo que ha sido mi nido de lectura con mi nono. Yo sé que él ha marcado con estas historias. Te dejó la semillita, digamos, de la literatura. Estoy absolutamente segura, porque después, ya estudiando, he podido comprobar, todas las investigaciones indican que esto es cierto, que esto es así. Qué lindo. Y hay fuera del micrófono me habías contado algo que tenía que ver también cuando tu nono te veía pintar con tus lápices de colores. Sí. ¿Qué anécdota te dejó eso? Yo había llevado a su casa, como te digo, siempre estaba visitándolos a ellos, más lo que estaba ahí. Yo comía en mi casa nada más, y de ahí todo el resto del día estaba en mi abuela.
Sí. Entonces había llevado un cuadernito para hacer los deberes con una cajita de lápices de colores. Y yo estaba pintando lo que me habrían dado en la escuela que haga. Y él se acerca y me dice, vos pintás con lápices de colores. ¿Vos sabés con qué pintaba yo cuando era chico? Vivía en Cerdeña. Nosotros íbamos al campo, sacábamos la florcita de todos colores, después la ponía así, le hacía así con el dedo, ahí se pintaba. Es decir, que con el color de las flores así, coloreaban. Coloreaban las tareas o lo que habrían hecho en la escuela. Y eso se me quedó, pero grabadísimo, grabadísimo a mí. Como para ir terminando la nota, voy mirando a la cámara. Si lo tuvieras a tu nono acá, ¿qué le dirías? Hubiese sido bueno poder volver a Cerdeña con él, ¿no? Eso hubiese sido fantástico, sí, digamos. Pero bueno, ¿qué te dejó? Porque bueno, ellos traen en sus maletas, pero también traen su tierra, traen su literatura, traen sus sueños. ¿Qué te gustaría decirle? Y yo creo, yo le diría que se quede tranquilo, que todo lo que él me ha dado está en mi corazón, en mis pensamientos y bueno, lo llevo conmigo siempre, siempre. Y también un pedacito de la isla de Cerdeña. Y seguramente que alguna vez conoceré. Bueno. Que alguna vez conoceré. Muchísimas gracias, María Inés, por compartir tus historias y bueno, y por alguna manera, yo siempre digo, ¿no? Hablar de los sardos que vinieron a habitar la Argentina es de alguna manera homenajearlos, ¿no? Porque fueron, digamos, un montón de gente que dejó la isla y comenzó otras historias, pero también trayendo en sus valijas sus propias historias. Seguramente. Gracias a vos, Viviana. Ha sido un gusto. Gracias a vos.